Bueno, ¿todos ven bien, chicos? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a retomar lo que habíamos dejado la clase pasada, que habíamos estudiado, una ley general de los gases ideales, que es esta que están viendo acá. Ya la discutimos bastante, explicamos bastante y resolvimos algunos problemas. No obstante, podemos hacer algunas consideraciones de vuelta para que no nos olvidemos. La ecuación general de los gases ideales que teníamos ahí es la que yo les decía, acuérdense la ecuación general de los gases ideales. Repetimos de vuelta, no importa cuántas veces se repita, porque lo que importa es que la idea quede. Es una ecuación que me relaciona las variables de estado. ¿Cuáles eran las variables de estado? ¿Alguno se acuerda para que me lo diga? Sí, presión, volumen, número de moles, temperatura Temperatura. y Esas la tres son, constante. no, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Recuerden que el número de moles, chicos, me condiciona el estado, pero en realidad, como variable de estado, generalmente no se la toma, ¿sí? Estas son las variables de estado que generalmente vamos a estudiar nosotros, ¿sí? En los números de moles, si bien influyen en todo esto, siempre podemos tomar una unidad molar y con eso se simplificaría. ¿Qué es lo que es la ecuación general de los gases ideales? Me representa todas las leyes que se venían viendo en física, en física, que veníamos viendo acá mismo, que eran la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles-Gay-Lussac, que allí me aparecían incluso dos conceptos, ley de Charles-Gay-Lussac, que me aparecían dos conceptos que era cómo variaba el volumen con la temperatura, cómo variaba la presión con la temperatura, y la ley de Boyle-Mariotte, cómo varía el volumen con la presión. Ahora bien, ¿cómo varía el volumen con la presión? ¿Cómo varía el volumen con la temperatura? ¿Cómo varía la presión con la temperatura? Siempre implica que debo mantener la otra variable de estado constante. Es decir, ¿cómo varía el volumen con la presión? ¿Entienden esta nomenclatura, chicos? B de P. ¿Saben lo que quiere decir eso? ¿Les queda claro eso? Sí, sí. Es como una función. Exactamente. Esto quiere decir que el volumen, esto ya lo están viendo en cálculo, es una función de la presión. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una ecuación como es la de ecuación de la ley de los gases ideales, donde intervienen una, dos y tres variables de estado, de hecho, como decían ustedes, también podría intervenir n, pero podríamos tomar de manera unitaria también a n. Con estas tres variables de estado yo quiero saber qué va a pasar entre esas tres variables. Yo no puedo encontrarlo fácilmente porque no puedo hacer variar las tres simultáneamente. Entonces lo que hacíamos, lo que hizo Boyle-Mariotte, dice, mira, veamos cómo varía el volumen con la presión manteniendo la temperatura constante. Y lo que hizo Charles Gay-Lussac dijo, veamos cómo varía el volumen con la temperatura y la presión con la temperatura, pero mantengo la otra variable constante. Entonces, de esa manera aparecieron estas tres leyes, las de Charles Gay-Lussac, que en realidad son dos, o sea que serían las tres leyes, y si yo trabajo con esas tres leyes, voy a llegar a la relación en la que me interesa, en la ecuación general de los gases ideales, que dice que P por B es igual a N por R y por T, donde N, repito, era el número de moles, R era una constante, la constante universal de los gases ideales, que valía 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, y la temperatura, ojo aquí, la temperatura siempre va en grados Kelvin. Y acá me queda de este otro lado de la ecuación la presión y el volumen, que si mi constante está en atmósferas y litros, entonces acá la presión debe estar en atmósferas y el volumen debe estar en litros. Ojo allí porque la R podría tomar otro valor.
Otra cuestión que me han preguntado ustedes y que yo les dije, chicos, ¿cómo varía el volumen con la presión? ¿Cómo varía la presión con el volumen? Perdón, el volumen con la presión. Perdón. Estoy queriendo referirme a una pregunta que me han hecho en la otra clase y era como que no quedó muy claro y yo sé qué concepto pasó. Después me puse a pensar, digo, ¿qué es lo que les hizo lío? Yo les decía a ustedes que el volumen y la presión, ustedes vieron si acá la presión es constante y acá si el volumen es constante, yo les había dicho que era una variación lineal. ¿Recuerdan? No sé si se acuerdan de algo de esto. Que si aumentaba el volumen, la temperatura, aumentaba el volumen. Si aumenta la temperatura y estoy en un recipiente de volumen constante, o sea que tengo un frasco, una garrafa, y yo quiero saber cómo varía la presión allí en esa garrafa, con todo el gas que yo tengo encerrado acá adentro, yo quiero leer la presión va a variar con la temperatura. A medida que aumente la temperatura, aumenta la presión también de forma lineal. Y lo mismo acá, si el recipiente está abierto, me refiero, tiene un pistón, no es que está abierto, sino que puede moverse ese pistón libremente, y yo cambio la temperatura, ¿sí? Entonces, ese volumen va a ir aumentando a medida que aumente la temperatura, manteniendo siempre la presión sobre el gas constante. Bueno, esto que les estoy queriendo decir es porque esta temperatura acá, en la clase pasada hubo una pregunta que me dijeron, profe, pero ahí no es lineal si la temperatura estaba en grados centígrados. Esto es lineal porque la temperatura está en Kelvin, por favor, eso tenganlo en cuenta, ¿sí? Bien, volviendo a la ecuación de estado, dijimos que tenía P por B igual a nRT. Con esta ecuación podíamos resolver todos los problemas y siempre y cuando el número de moles sea constante, yo sabía que entre la situación 1, que tengo P por B1 sobre T1, va a ser lo mismo que la presión en la situación 2 por el volumen en la situación 2 sobre la temperatura en la situación 2. Esta ecuación les da la relación entre las tres variables en cualquier circunstancia. Esta ecuación me incluye la de Boyle-Mariotte y la de Charles-Gay-Lussac. Si la temperatura es constante, entonces tengo P1, B1 igual a P sub 2, B sub 2. Si la presión es constante, entonces tengo B1 sobre T1 es igual a B sub 2 sobre T sub 2. Y si el volumen es constante, tengo que la presión 1 sobre T1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2, y ustedes van a poder despejar de cualquiera de estas ecuaciones la variable que a ustedes le estén pidiendo, ya sea temperatura, volumen. Pero, ¿qué es a dónde quería llegar yo? Hay dos ecuaciones que ustedes no pueden dejar de saber. Esta, la número 1, la número 2, que es si n es constante, repito, y se deduce directamente de la ecuación 1. ¿Saben cómo la van a deducir? Muy simple. Muy simple. Voy a borrar un poquitito para que vean cómo se deduce esa ecuación. Es muy, muy simple. Las leyes de Charles-Gay-Lussac y de Boyle-Mariotte la tienen allí en las diapositivas, y ya les he dicho que por trabajo matemático con esas dos ecuaciones se llega a deducir la ecuación de estado, que es la que tengo acá. Lo que les decía yo, ¿cómo hacen ustedes para trabajar con esta ecuación? Si yo tengo en las condiciones 1, tengo un recipiente cerrado con un gas que está a una cierta presión P1, ocupa un volumen B1 y hagan siempre este esquema que les va a ayudar a entenderlo al problema. Yo tengo acá un gas que está en ese recipiente de volumen B1 a presión P1 y temperatura T1. Yo acá la pongo en centígrados porque mis termómetros miden en centímetros, pero no se olviden que esa es temperatura en Kelvin. Si yo voy a cambiar mi situación a una situación 2, eso es P1, B1, un cierto número de moles, R, y a la temperatura T1.
Eso quiere decir la ecuación de estado, que para un cierto volumen de gas, a una cierta presión, ese recipiente puede tener una sola temperatura. Eso es lo que quiere decir. O que si a esta temperatura, con este volumen, en ese volumen de gas, el gas debe tener solo esta presión, no puede haber otra. Y eso ustedes lo van a despejar de esta ecuación. Pueden despejar la variable que ustedes quieran. Temperatura, volumen o presión, la que ustedes necesiten. Ahora, ¿qué sucede si yo cambio a una situación 2? ¿Qué quiere decir la situación 2? Mirá, cambiemos, por ejemplo, a una garrafa más grande. Cambiemos la temperatura 2. No me importa que la cambies, quiero que la cambies. Esto ya tiene otro volumen 2 y estamos a otra presión, una presión 2. Entonces, manteniendo constante el número de moles, o sea que no cambió el gas, no perdí las moléculas que yo tenía dentro, N es igual a constante, lo que yo te garantizo es que acá vale la ecuación P1V1 igual a nRT1. Y acá vale la ecuación P sub 2, V sub 2 igual a nRT2. El N y el R son constantes, son iguales en la situación 1 que en la situación 2. ¿Por qué no cambiaron? Ni la constante ni el número de moles. Ahora fíjense ustedes que directamente dividiendo miembro a miembro las ecuaciones o despejando NR, lo que ustedes quieran. NR de acá lo despejo, me queda P1, B1 sobre T1. Acá despejo NR en la ecuación 2. NR es igual a P sub 2, B sub 2 sobre T sub 2. Como esto es igual a esto, fíjense qué les termina quedando entonces. ¿Qué les termina quedando, chicos? ¿Alguno se anima a decirme? Que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Exactamente. O sea que de la ecuación de estado yo puedo deducir todas las situaciones que quiera y voy a poder resolver las situaciones que quiera. En este problema, por supuesto que yo mantuve mi número de moles constantes. Si yo lo hubiera abierto a la garrafa acá, lo hubiera abierto y hubiera metido más gas o perdido gas, tengo menos gas, bueno, ya no puedo aplicar este concepto de P1, B1 sobre T1 porque ya N no es constante. Capaz que acá tengo menos gas. Bueno, entonces ya cambió, ahora ya tengo N2. Bueno, aplicaré la ecuación de estado con N2 y despejaré las condiciones de N2. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Entonces, pasemos ahora a otra ley. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de estado y la P1, B1, T1. También les expliqué la clase pasada, estoy haciendo un repaso generoso para que retomemos todo de alguna manera, no estemos tan perdidos el día de hoy. Yo sé que esto es un poquito tedioso, pero por ahí nos ayuda a ubicarnos en la palmera, como se dice. Entonces, la gran ecuación es la ecuación de estado, esa que tengo ahí arriba. La otra ecuación que tengo es esa 2. Ahora, yo podría poner P por B y en vez del número de moles ya les he contado por qué lo podría reemplazar al número de moles. A ver, Jeremías, ¿por qué podía reemplazar el número de moles? Jeremías, ¿estás? Profe, Sí. ahí siempre va a ser volumen atmosférico, o ¿de qué volumen sería? Es el volumen del recipiente donde vos estás. Fíjate que yo te di acá un ejemplito. ¿Te acordás que era el volumen del recipiente? Sí. Recipiente, a ver, ¿qué es para vos esto de gases? Es una garrafa. ¿Conocés una garrafa, no es cierto? Un cilindro de gas de un sanatorio, ¿lo has visto? Pero más. Sí, conozco eso, sí. Bueno, es el volumen del cilindro. Tenés un relojito que te marca la presión y tenés una temperatura. Es ni más ni menos eso, ¿se entiende? Y yo Ajá, te sí, digo, yo pensaba que era volumen. sí, pregunta a Jeremías. Es Pablo el que pregunta, profe. Ah, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pensabas que era? Volumen. El volumen, digamos, que decía volumen atmosférico, pensaba que era, digamos, de la atmósfera. Por eso se preguntaba, digamos, si volumen de qué, digamos, siempre sería. A ver, espérate, a ver, Pablo, esto que te estoy dibujando, voy a borrar las ecuaciones estas, después las volvemos a poner, no hay problema, son fáciles,
son los que vamos a usar siempre. A ver tu consulta. Vos decís, pensás que es un volumen atmosférico. Hemos dicho que los gases siempre ocupan el volumen del recipiente que los contiene. ¿Ah? Entonces vos tenés una garrafa, eso sí te ubicás una garrafa, ¿no es cierto? Sí, ¿Te ubicás o no? sí. La garrafita tiene acá una llave, tiene una válvula, ¿sí? La válvula es así, la vamos a dibujar sencillita. Las válvulas son de esta manera. Ahí tenés tu garrafa. Bueno, yo acá tengo gas. A ver, Pablo, ¿por qué me hablas de volumen atmosférico si el volumen que vos tenés es el de la garrafa? Yo le puedo poner un manómetro para medir la presión adentro de la garrafa y le puedo poner un termómetro para medir a qué temperatura está ese gas. No sé por qué te confunde el tema atmosférico. ¿En qué? No sé por dónde te aparece la atmósfera acá. Si esa garrafa, si a esa garrafa yo la abro a la atmósfera, que es otro problema, no tiene nada que ver con lo que estamos planteando acá. Si a mi garrafita yo la hago girar a la llave y la dejo que se vaya, si acá había aire a presión, había aire presurizado, oxígeno presurizado, ¿qué va a suceder? Se va a escapar ¿hasta cuándo? Hasta que la presión acá adentro, como sea. Igual a la exterior. Exactamente, y ahí tenés presión atmosférica. Y acá vas a leer presión atmosférica. Y listo, se acabó la historia. Pero tu volumen, ¿cómo es? Ajá. El volumen, ¿cómo sigue siendo? El mismo. ¿Se El entiende? mismo, sí. ¿Se entiende eso? Sí, pero yo pensaba, digamos, claro, yo le pregunté, digamos, que era el volumen atmosférico, porque he visto, digamos, en la diapositiva que dice ahí, digamos, volumen atmosférico, y no sé si usted estaba refiriendo al volumen ese, o era, digamos, a otro volumen. Sería, digamos, No sé, ¿sabes qué pasa, Pablo? No sé en la diapositiva que haya salido algo de volumen atmosférico, por eso no me recuerdo, pero bueno, lo importante es que te quede claro esto, ¿hasta ahí estamos bien? Sí, ¿Todos sí. los demás van siguiendo lo que estamos haciendo? Sí. Sí, profe. Profe. Bueno, Sí. ahora quiero que volvamos a recordar una sola cuestión más para llegar a las últimas ecuaciones y pasar a los problemas. Son dos ecuaciones más que faltan, que son, si van entendiendo esto, lo van a ir entendiendo sin problema. Les estamos recordando de la clase pasada, P por B igual a nRT. Yo les decía que este número de moles, y ahí le había preguntado a Jeremías, ¿cuánto valía el número de moles? Jeremías, ¿cómo calculábamos el número de moles? ¿Era en gramos, profe, Sí, o en este caso sería en litros? no. Gramo, decímelo en peso, ¿cómo era, cómo sacábamos el número de moles? La masa, Era el número de masa de, del elemento, que era y igual a la cantidad de gramos. ¿dividido en quién? En el peso molecular. ¿Te suena o no te suena la ecuación? Los gramos. Más o menos. Bueno, tienen que repasar un poco, chicos, si no, esto se les va a hacer muy cuesta arriba porque siempre usamos cosas que ya hemos aprendido antes. ¿Mm? Entonces, vos acá tenés una cierta masa, esto tiene un cierto volumen, está a una cierta temperatura, puede estar a una cierta presión, no hay problema, yo lo leo con mi relojito, pero lo que tenés de cierto acá adentro, Jeremías, tenés un cierto número de moles. Así mismo, cuando vos pesás una garrafa, ¿a vos cómo te pesan una garrafa? ¿Alguna vez han comprado gas? ¿Alguna vez han comprado gas? Por ¿Una kilo. garrafita de gas? Sí, profe. ¿Y qué te dan? ¿Qué es lo que te dan? ¿Cómo te la Kilos. venden? Por kilo. Por kilo. ¿Por qué? Porque obviamente los tipos la pesan a la garrafa vacía, después la llenan y te dicen, mira, te estás llevando 2 kilos de gas. Esa es la masa, Jeremías, esa es la masa. Si vos querés saber cuántos moles son 2 kilos, ¿cómo tengo que decir? Bueno, el número de moles es la masa, que son 2000 gramos,
dividido en el peso molecular. Supongamos que vos lo estás llenando de oxígeno, entonces va a decir el número de moles de oxígeno va a valer los 2000 gramos dividido en 32 que pesa el peso molecular del oxígeno. ¿Se entiende, Jeremías? ¿Los demás lo entienden? Sí, profe. Entonces me da, por ejemplo, el número de moles allí me daría 62,5. Entonces, eso es el número de moles, la masa dividida en el peso molecular. Ahora bien, de esa misma ecuación, si la masa pasa dividiendo para acá, perdón, si el volumen pasa dividiendo para acá y el peso molecular para allá, te queda así. Presión por peso molecular es igual a la masa sobre el volumen por R por T. Resulta ser que la masa dividido en el volumen que yo tengo de gas, esos 2 kilogramos, dividido en el volumen de la garrafa, ¿qué me va a dar, chicos? La densidad. La densidad, exactamente. Entonces, en mi ecuación de estado, yo también podría calcular la densidad del gas con esa misma ecuación de manera muy sencilla, tal cual lo tienen allí. ¿Sí? Entonces les quedaría de esta manera: la presión por el peso molecular es igual a la densidad por la constante R sobre T. Por ejemplo, si yo te digo que la densidad del aire es 1,2 gramos por litro, ¿qué te estoy diciendo? Que un litro de aire, una botella de un litro de aire, que fuera, supongamos, una botella de, hagan de cuenta que es un termo de 1 litro, lo que a ustedes se les antoje que tenga 1 litro. Ya las gaseosas no vienen de 1 litro, por eso no digo una botella gaseosa. Una botellita de vino, que viene de 1 litro. Le ponemos el corcho, obviamente está vacía, entonces yo digo que acá tengo 1 litro. Ese litro de gas, si está a presión atmosférica, si no lo tengo presurizado, si la presión acá no está presurizado, ese litro de gas, ¿saben cuánto pesa? 1,2 gramos. 1000 veces menos prácticamente que el agua. Esa botella de agua pesaría 1 kilo. 1 litro de aire pesa 1,2 gramos. ¿Se entendió? Y esa sería la densidad. ¿Lo entienden, chicos? Sí, profe. Ahora les voy a tirar una pregunta medio capciosa, a ver si se acuerdan, porque ha habido uno por ahí que escuché que me preguntó algo del volumen y dijo que eran 22,4 litros, no sé qué. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el volumen de 1 mol cuando era gaseoso ocupaba 22,414 litros? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí. Y habíamos dicho Sí, que profe. eso era en condiciones normales. ¿Y qué eran las condiciones normales? ¿Quién lo ha dicho? Me gusta eso. ¿Quién ha dicho condiciones normales? De temperatura. Presión y temperatura. De presión y temperatura. ¿Y cuál es la temperatura de esas de las condiciones normales? ¿Qué temperatura es? 273 Kelvin. Sí, señor. ¿Y? Una atmósfera. Una atmósfera. Porque era 0 grados centígrados y una atmósfera. Quiere decir, chicos, que si ustedes tienen su ecuación de estado P por B igual a nRT, si yo acá tengo 1 mol, acá tengo una atmósfera y acá tengo 273 Kelvin, ¿cuánto me tiene que salir el volumen? ¿Cuánto me tiene que R salir el por volumen? 273. ¿Cuánto? 1 mol R por 273 grados Kelvin. Sí, lo podemos llegar a calcular, pero ¿cuánto te tendría que salir del cálculo? Ahí lo tenés escrito arriba. ¿Cuánto te tendría que valer? No hace falta que lo calcules. ¿Cuánto te tendría que 22,4. 22,4 litros. Claro. Porque vos sabés que 1 mol ocupa 22,4 litros si la presión es de una atmósfera y la temperatura es de 273. ¿Se entiende? Háganlo al cálculo. Sí. Una atmósfera por B igual a 1 mol por 0,082 por 273 y despejen B, que les va a valer 0,082 por 273
dividido en 1. Y eso les va a dar 22,4. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Un mol tiene que ocupar un volumen de 22,4 litros. ¿Sí? Bien. Avancemos un poquito más. Vamos a ver una ley más y un concepto más de presiones parciales, así pasamos a resolver los problemas. Esta ley es bastante fácil, bastante sencilla, y es una ley experimental. ¿Qué es una ley experimental? Bueno, que han hecho el ensayo y funcionó así. Dice, la velocidad de difusión de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a su masa molar. Es decir, la velocidad quiere decir a la velocidad que el gas va a salir por el orificio que yo le estoy acá dejando, por ejemplo, he puesto un globo, ¿sí? Y estoy permitiendo que el gas escape. Yo digo, esto escapa a una cierta velocidad, a unos ciertos metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, si el globo tiene hidrógeno, sale a una velocidad. Si el globo tiene oxígeno, sale a otra velocidad. Si el globo tiene nitrógeno, entonces sale a otra velocidad. ¿Se entendió lo que dije, chicos? Sí. ¿Por qué? Bueno, está bien, decís vos, profe, y los orificios, no, todos los casos, el agujerito, el orificio por donde salen es exactamente igual. Entonces decís, bueno, ¿y cuál es la diferencia, profe? ¿Por qué el hidrógeno sale más rápido que el nitrógeno y el nitrógeno sale más rápido que el oxígeno? ¿Por qué, profesor? Bueno, porque es una ley natural donde la velocidad de escape es mayor cuanto menor sea el peso molecular. Por eso les dice acá, la velocidad de salida entre dos gases, la relación, es inversamente proporcional a sus pesos moleculares a la raíz cuadrada. ¿Eso qué quiere decir así en términos cristianos? Que la velocidad a la cual sale el hidrógeno, comparándola, acá tengo helio, en realidad han puesto de ejemplo, tengo helio, gas helio, que es con el que llenan los globos esos los globos que tienen, que se levantan, que vuelan, que flotan en el aire. Respecto de la velocidad con que sale el oxígeno, yo sé que es raíz cuadrada de ¿quién? Del peso molecular del oxígeno sobre el peso molecular del helio. Bueno, ¿cuánto vale el helio? Pesa 4. Me voy a mi tabla periódica, es un gas monoatómico, entonces pesa 4. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 2 por 16, 32. Entonces, este vale 4 y este vale 32. Está claro que siempre la velocidad del helio va a ser mayor que la velocidad del... Perdón, me está quedando al revés. Estoy hablando al revés. La velocidad del helio va a ser, mayor, porque me queda raíz de 32 sobre 4. A ver, 32 dividido en 4, raíz cuadrada. Me queda 0,7 veces. Entonces te va a quedar que la velocidad del helio, que la hice mal, a ver, 32 dividido en 4 igual 8. Raíz cuadrada de 8. Dios, ¿dónde está acá la raíz cuadrada? Bien. A mí me da 2,8. 2,8, sí, por supuesto. 2,8 por la velocidad del oxígeno. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Que la velocidad del helio es 2,8 veces mayor que la velocidad del oxígeno, ¿sí? Disculpen, estaba metiendo mal el dedo en la calculadora. Entonces me queda 32 sobre 4, te queda ese 2,8 y raíz cuadrada, 32 dividido en 4, raíz cuadrada, te queda ese numerito 2,8. Entonces, la velocidad del helio es 2,8 veces mayor que la velocidad del oxígeno. Por eso es inversamente proporcional a los pesos moleculares. Cuanto más chico el peso molecular, mayor va a ser la velocidad de escape de un gas. Bien, esa es la ley de difusión de Graham. Es una simple ecuación que si yo les doy la velocidad de salida de un gas y conocen los pesos moleculares, van a poder despejar la velocidad del otro. Es bastante sencilla y se utiliza para poder determinar también
pesos moleculares, porque fíjense que si yo puedo medir la velocidad de escape del gas 1, conozco la velocidad del escape del gas 2 y conozco el peso molecular de 2, con esos tres datos, yo haciendo escapar gas por el mismo diámetro, el mismo orificio, voy a poder determinar el peso molecular de 1. Es un método físico, un método científico y sencillo para poder determinar cuánto vale el peso molecular de un gas desconocido. ¿Se entendió la idea, chicos? Sí, profe, el final, ¿cómo era? O sea, el número que comparamos. Lo que vos comparás si el haces gas. un experimento, comparás la velocidad a la que escapa, por ejemplo, este gas que no conozco. Este gas sí lo conozco, que fuera oxígeno, ¿sí? Claro. Y y como es el peso molecular del oxígeno, lo conoces. Entonces vas a despejar, vos experimentalmente sí podés medir la velocidad de escape del gas, ¿sí? Y entonces, en función de eso, vas a determinar cuánto vale el peso molecular de 1, por ejemplo, del gas 1. ¿Se entendió? Claro, pero profe, ¿cuál es digamos, el gas, la de la velocidad, digamos, que sale al final, digamos, usted dice... Esa te la tengo que dar yo. Esto lo vas a determinar experimentalmente. Yo te lo doy. Claro, pero usted hace rato dijo 2,8 veces mayor que la velocidad de Pará, es que a lo mejor voy un poquito rápido. Este era un cálculo, ¿sí? Acá te estaba diciendo un cálculo diciendo, mira, la velocidad del hidrógeno va a valer 2,8 veces la velocidad del oxígeno. Esto es una cosa real porque yo conocía que el helio, conozco los dos pesos moleculares y pude calcular esa relación de velocidades. ¿Se entiende hasta ahí o no? Esto es entre el helio y el hidrógeno. ¿Está claro? Claro, esa es mi pregunta, digamos, el número que va arriba es, digamos, al cual sacamos la velocidad respecto al otro. Fíjate que la raíz cuadrada te dice que es raíz cuadrada del peso molecular de 2 sobre el peso molecular de 1. Por eso he puesto 32 arriba y 4 abajo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien. Eso es para el primer ejemplo que te di. Ahora estoy analizando otro ejemplo. Te digo, che, ¿cómo calculo el peso molecular de un elemento que no conozco, de un elemento gaseoso? Y bueno, decimos, mira, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a inflar dos globos, uno con oxígeno, otro con ese gas, los vamos a dejar escapar y vamos a ver la velocidad. Fíjate, acá lo tenía los globos. ¿Lo ves cómo está el dibujito o no? Es un globito agarrado con una... ¿Han visto esas pinzas que cierran, que son para cerrar bolsas? ¿Las conocen o no? Como un broche. Sí, sí. Son como un broche, exactamente. Entonces vos decís, bueno, mira, deja que escape el gas oxígeno, lo llenemos al globo de oxígeno y deja que escape. Y midamos la velocidad. Bueno, listo, ya está. Pon el otro gas ahora, que no lo conozco, el gas, no sé, qué sé yo, que sea, un gas que yo no conozca, va a salir una velocidad 1 y va a tener un peso molecular 1 que no conozco, o 2, le llamemos 2, al oxígeno sea 1 y este sea 2, para que siga con la nomenclatura que tengo ahí. Entonces, vos medís la velocidad a la cual escapa ese gas por el mismo orificio, con el globo llenado igual, todo igual, y entonces venís a la fórmula y te decís, mirá, la relación me dice que B1 sobre B2 al cuadrado es igual a M2 sobre M1. Entonces, M2 vale M1 por la relación de las velocidades de esta manera, elevadas al cuadrado. ¿Te queda claro? Como el M1 es el oxígeno, conozco su peso molecular y las dos velocidades las pude calcular en el experimento. ¿Se entiende? Claro, profe, pero esa es mi pregunta. Al final, ¿cuál es lo que relaciona, digamos, cuál es mayor a cuál? No sé si me entiende. La ecuación esta. ¿Usted nos daría la velocidad 2? ¿Cómo? Si usted nos daría ahí la velocidad 2. Claro, ahí, por eso te digo, ese es un método experimental. Vos tenés, a ver, para los dos que están preguntando, y está bien que pregunten. Esta es la única ecuación que dice la ley de Graham que se debe cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuántas variables tengo? La velocidad 1, el peso molecular 1, la velocidad 2 y el peso molecular 2. Bien, yo te digo que en este problema que te planteo ahora quiero conocer el peso molecular de 2.
Entonces, tenés que conocer esto, y tenés que conocer la velocidad 2. Ajá, Claro. decís vos, profe, ¿cómo hago eso? Bueno, mirá, yo tengo un gas que no conozco y vamos a hacer que primero salga oxígeno. ¿Se entendió lo que digo? Sí. El oxígeno, o aire, como quieran, aire, lo que quieran, bueno, no les voy a liar más. Dejemos oxígeno, que también lo conocen, el oxígeno, todos han visto un tubo de oxígeno. Lleno el globo con oxígeno y dejo que el oxígeno se escape por ese agujerito del globo y le pongo que eso lo mido y esa va a ser la velocidad con que escapa el oxígeno. O sea, vos de acá vas a sacar un número. Vas a poner velocidad de oxígeno igual a 3,5,2 metros sobre segundo. Ajá. ¿Y el peso molecular del oxígeno cuánto vale? Bueno, vale 32. Ok. Para, te voy a cambiar este número para que no creas que te doy un igual. La velocidad del oxígeno vale 1,5 metros sobre segundo. Ajá. Y el peso molecular, 32. Bueno, ahora lo lleno al globo y le pongo el gas 1 en este caso. Bueno, justo, perdón, discúlpame, el 1 es el oxígeno, porque vos conocés los dos. Ahora pongo el gas 2, que no conozco su peso molecular, y lo dejás que se escape. Entonces vas a medir la velocidad 2. La velocidad de ese gas desconocido que no conozco, el gas no lo conozco, sí la puedo medir y te digo, mirá, vale 0,5 metros sobre segundo. Ah, decimos, bueno, ok. ¿Cuánto vale el peso molecular de 2? Bueno, veamos la formulita y lo despejemos. B1 sobre B2 es igual a la raíz de M2 sobre M1. Entonces, si vos querés despejar el peso molecular de 2, que es tu incógnita, entonces te queda B1 sobre B2 al cuadrado igual a M2 sobre M1. Y de allí vas a despejar, el peso molecular 2, que es tu incógnita. Pasas esto multiplicando para allá y te queda M2 igual a M1 por B1 sobre B2 al cuadrado. ¿Lo entendieron, chicos? Claro, ahora sí, profe. ¿Se entiende el ejemplo? A lo mejor yo fui un poco rápido. No, pasa que en el principio yo no sabía cuál era la incógnita, entonces no sabía, Por eso. digamos, Está bien, cuál está era bien. la Ok, no hay problema, no hay problema. Entonces, M2 es igual a M1 por B1 sobre B2 al cuadrado. Eso te dice la fórmula esta que tenés acá, la ley de Graham. La ley de Graham te dice eso. Ajá, decimos, bueno, despejé M2, listo, ya está. ¿Cuánto vale el peso molecular del gas que yo no conocía? Bueno, vale M1, que es del oxígeno, entre la velocidad del oxígeno, que vale 1,5, dividido en la otra, que vale 0,5 al cuadrado. Entonces vale 32 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Entonces 32 por 9. Bueno, entonces el peso molecular vale 9 por 32, según mi cálculo, daría 288 gramos mol. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda de esto? ¿Está bien? $288. Ese era el peso molecular que yo estaba buscando del gas desconocido y ahora ya lo pude determinar con la ley de Graham, haciéndolo escapar, como está ahí en el ejemplo, por un globo, por un agujerito. Yo abro una valvulita y regulo la velocidad y la puedo medir. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien, listo. Pasemos a la otra ley. La ley de Dalton, la ley de Dalton de presiones parciales y la ley de Amagat de volumen parcial. Ahí lo que les voy a hacer directamente, les voy a explicar. Ay, no, última diapositiva. Un segundito. Me quedé sin diapositiva y lo peor que me puede pasar a mí. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo funciona la ley de Dalton. Vamos a hablar del concepto de presiones parciales, ¿sí?
presión parcial y el concepto de volumen parcial. Bueno, ¿qué es eso, profesor? ¿A qué me hace referencia una presión parcial o un volumen parcial? Porque estas dos cuestiones siempre se va a hablar cuando debiera haber empezado acá yo, mezcla de gases. ¿Ustedes conocen una mezcla de gases? ¿Conocen o no? El aire. El aire es el más común de todos, chicos. O sea, si yo te doy una botella, te agarro una botella de Coca-Cola, de plástico, vacía, la rosco, la encierro bien acá, la dejo abierta a la atmósfera, después la rosco, ¿qué te estoy dando ahí? Una botella, ¿qué tiene dentro de esa botella? Aire. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien. Entonces, vos decís, bueno, ¿y de qué se trata esto, profe? Bueno, que el aire, yo sé que es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, y tiene algo de dióxido de carbono, argón y vapor de agua también. Eso en menores cantidades. Pero básicamente tiene un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno y un 1% de todos esos demás gases. ¿Por ciento en qué, profe? En volumen, papá. En volumen. O sea, 1 litro de aire o 100 centímetros cúbicos de aire tienen, si yo lo analizara, tendrían 78 centímetros cúbicos de nitrógeno y 28, ya le estoy metiendo ahí de paso el concepto, perdón, 21 de oxígeno, 21 centímetros cúbicos de oxígeno. Profe, eso era un Sí, litro, ¿estaba diciendo? sí, en 100 centímetros cúbicos te he puesto ahora. Sí, por eso. Perdón, si querés lo pongo un litro, lo estoy mareando. ¿Está bien ahí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, a ver, chicos, esa es una mezcla de gases. Y vos decís, ¿cómo funciona por eso una mezcla de gases? Igual que si fuera un solo gas. Ah, ¿y qué es este concepto que tenemos que ver ahora en mezcla de gases? Bueno, este es un concepto muy interesante porque me va a permitir resolver muchos problemas y saber cuánto tengo de cada gas y ver qué sucede. Fíjense que no es complicado, lo voy a hacer más grande al botellón. Tengo una mezcla de gases. ¿De qué gases? A ver, esperen que voy a tratar de dibujar un poquito mejor. Es muy difícil dibujar bien con esto. Espero que ustedes puedan entender mi letra y mis esquemas. Yo sé que no es el mejor de todos, pero bueno. Si yo tengo una mezcla de gases, fíjense lo que estoy haciendo acá. Estoy poniendo una mezcla de gases cuadraditos, gas cuadradito, con la molécula redondita. La vamos a pintar para que no se mezclen, se distingan bien. Hablando de mezcla, para que la puedan identificar bien. La mezcla, molécula redondita coloreada y las moléculas de nitrógeno que son los cuadraditos. Eso, por ejemplo, podría ser el aire. Ahora, ¿ustedes llegan a ver las moléculas de uno y del otro? ¿Se las llega a ver de alguna manera? No. No las veo. Yo tengo moléculas de estas y tengo moléculas de estas. Ajá, este entonces sería gas 1 y este es el gas 2. Bueno, cuando vos tenés la mezcla, ahora se trata de ver dos conceptos que tengo que entender. Primero, si vos tenés acá un manómetro o un determinador de la presión, ¿qué presión estás midiendo ahí? ¿Qué presión estás midiendo ahí? La del volumen, la presión, digamos, que hay dentro del... Exactamente, de esa garrafa, de ese recipiente, ¿no es cierto? recipiente. Exactamente. Bueno, esa presión que vos lees ahí y ese volumen que ocupa todo ese gas es el volumen total. ¿Están de acuerdo todos? Porque es la mezcla de los dos. Y esa presión es la presión total. ¿Se entendió la idea, chicos? Sí, profe. Entonces, en una mezcla de gases, cuando vos tenés un aire presurizado, como por ejemplo, cuando ustedes llenan, ya lo vimos a este ejemplo, cuando ustedes llenan la cubierta de un auto
llevan a la gomería y le dicen, che, ponele 29, ¿sí? Esto ha quedado ya marcado. Cuando van, no sé qué pasa, me está dibujando mal me está fallando el lapicito. Bueno, si yo tengo una rueda, ¿sí? Le pongo la válvula y la lleno a la válvula con mi manómetro, que ustedes lo ven ahí en la gomería y le dicen ponele 29. Bueno, entonces vos sabés que es una presión de 29. Y esa presión que le ponen ustedes a la rueda del auto son esas 29 PSI que les decía yo, que son pound square inch, o sea, libras por pulgada cuadrada, esas libras por pulgada cuadrada, que es una unidad inglesa, pero no me interesa, la puedo pasar a presiones, a datos cristianos, pero trabajemos así, no pasa nada. Bueno, esa presión que yo estoy midiendo ahí, ¿qué le metí a la cubierta esta del auto? ¿Qué le metí adentro? ¿Qué gas le metí? Aire. El aire es una mezcla. Y los 29 PSI que yo leí, ¿de quién son? De toda la mezcla que yo tengo ahí adentro, que es el aire. Es aire. ¿Se entendió la idea? No estamos distinguiendo que sea o de los circulitos, o de los cuadraditos, o de los triangulitos. ¿Se entendió la idea, chicos? Claro, es una suma total, digamos. Exactamente. Esa suma total que vos estás más o menos intuyendo, todos están intuyendo que esa presión se debe a todos los gases que vos tenés allí, entonces eso es lo que vamos a llamar la presión total. Eso es, entonces la mezcla de gases tiene una presión total. Obviamente la cubierta que yo medí recién era el volumen total. Entonces, el volumen donde está toda la mezcla tiene una cierta presión. Ahora los invito a que hagamos lo siguiente. Esa misma botella, fíjense lo que le voy a hacer yo. Le pongo un filtro, lo dejo escapar a todo el gas redondito, se va, lo saco afuera, y ahora dejo adentro solamente el gas cuadradito. ¿Se entendió, no es cierto? Sí. Bueno, ¿el recipiente cambió su volumen? No. 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 ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, es como si fuera la cámara y yo le saco el oxígeno y dejo solamente el nitrógeno. Les hago una pregunta. ¿La presión que me marque aquí va a ser la misma que la que tiene en la situación inicial? No, va a ser No. menor. Menor. Exacto. Intuitivamente yo me doy cuenta que es menor. Entonces, esa presión que ahora es menor, porque acá me marcaba acá arriba y ahora está más abajo, es la que yo voy a llamar presión cuadradito. ¿Y qué es la presión cuadradito? Es la presión que ejerce el cuadradito si él ocupa el volumen total. ¿Se entendió la idea, chicos, qué es la presión parcial? Esa es la presión parcial del gas cuadradito. ¿Y cómo la defino la presión parcial? Entonces, la presión parcial del gas cuadradito es la que ejerce, la que se ejerce si él solo ocupa, ¿qué volumen? El volumen total. ¿Lo han entendido, chicos? Sí. Sí, profe. Ahora, como ustedes son inteligentes, a ver, le voy a preguntar a Matías Tejerina. Como vos sos inteligente, Matías, la presión total, ¿a quién va a ser igual? Al aire que está en el volumen. ¿Está contestando Matías? No. Sí, profe. Ah, bueno, no te veo, perdón. Ya te estoy bardeando de arriba. Bien. Entonces, la presión total va a ser la presión del aire, pero yo te he dicho ahora que era la del cuadradito, ¿y qué te está faltando ahora? ¿La presión de quién? O sea, del otro componente. El otro componente. ¿Y cómo la vas a calcular a esa? Sacando el cuadradito y dejando los circulitos. ¿Se entiende la idea? Sí.
Saco el cuadradito ahora y dejo los circulitos adentro, los saco al cuadrado, los saco afuera y dejo solo los circulitos. El gas circulito, las moléculas de circulito. Entonces, esa es la presión ¿de quién? Esa es la presión parcial del gas circulito. Cuando vos sumes las dos presiones parciales, vas a tener la presión total. ¿Se entendió, chicos? ¿Lo han entendido? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora vos decís, che, ¿cómo calculo eso? Bueno, no hay problema, papá. Porque la presión del gas cuadradito por el volumen total debe ser igual al número de moles de cuadradito por R por T. De la misma manera, la presión del gas circulito es la que él ejerce si ocupa el volumen total. Fíjense que yo estoy usando la definición, ¿sí? Por R por T. Entonces vos querés saber cuánto vale la presión cuadradito y bueno, es la presión que ejerce él si ocupara el volumen total. ¿Y cuál es la presión circulito? Es la presión que ejerce si él ocupara el volumen total, si solo él ocupara el volumen total. Fíjate que lo que les queda es que la presión cuadradito es igual al número de moles de cuadradito sobre el volumen total por R por T. Ah, decís vos, che, pero esto no me está ayudando mucho, yo tendría que saber esto, hacerlo de alguna manera más fácil. Bueno, mirá, compáralo con la presión total, que es el número de moles totales, por R por T, sobre el volumen total. ¿Y qué podemos hacer, profe? Y dividime la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces te queda la presión del cuadradito sobre la presión total es igual, fíjate que te queda n cuadradito, se te va esto, te queda n cuadradito sobre n total y se te va RT y RT. Entonces llegás a la conclusión que la presión de cuadradito, o sea, la presión parcial de ese gas, es igual al número de moles de los cuadraditos sobre el número de moles totales por la presión total. Pregunta al foro, ¿cómo se llama esa relación donde yo dividía el número de moles de un componente sobre el número de moles totales? ¿Cómo se llama eso? Fracción molar. Sí, señor. Muy bien. ¿Quién ha contestado? Santolaya. Ah, Santolaya. Muy bien. Fracción molar. Entonces quiere decir que vos podés calcular la presión parcial de 1 como la fracción molar de 1 por la presión total. ¿Lo han entendido, chicos? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, profe. De la misma manera, la presión parcial de 2 va a ser la fracción molar de 2 por la presión total. Y está claro que la presión 1 más la presión 2 va a ser igual a la presión total. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea, ustedes calculando una y conociendo la otra pueden despejar la que sigue. ¿Alguna duda de esto? Sí. ¿Puedo volver un segundo a la página anterior? Gracias. Yo le he puesto así con el ejemplo el gas cuadradito, el gas redondito, porque me parece que es más fácil, pero eso es P1 y P2, ¿no? N1 y N2, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Quedan 28 alumnos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se han fugado? ¿Pollitos en fuga? ¿Están cansados? ¿Qué pasa? Recién me fijo el número. Había más alumnos. Bueno, las vacaciones antes. Ajá, bueno. O la clase está muy aburrida, no sé. Bueno, acá tienen el ejemplo de cómo, para trabajar con esa ley de Dalton, yo se las acabo de explicar. Lo pueden entender ahí en la diapositiva si quieren un poquito más. A mí me gusta siempre hacerles la explicación para que ustedes entiendan de dónde sale lo que está después en la diapositiva, que por ahí a veces no es tan claro. Por último, vamos a ver la ley de Amagat, que es exactamente al revés de esta porque me habla de volumen parcial. Esta era la ley de Dalton que me dice la presión parcial es igual a la suma de las presiones, perdón, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. ¿Sí? Este era Dalton, ley de Dalton.
Ahora vamos a ver la ley de Amagat, que habla exactamente lo mismo, nada más que de volúmenes parciales. El volumen parcial. Ahora, en vez de presión parcial, ¿qué es el volumen parcial? Bueno, fácil. No me voy a hacer lío. Ahora voy a pensar en términos de volumen en vez de presión. Puede parecer un poquitito más complicado, pero no va a ser así. Van a ver que lo van a entender fácil. ¿Qué dice la ley de Amagat? Bueno, la ley de Amagat dice, el volumen parcial me quedo más adelante, perdón. Bueno, lo van a tener acá. La suma de los volúmenes parciales me da el volumen total. Lo mismo que decía Dalton para las presiones parciales, ahora lo aplico para los volúmenes. Fíjense cómo es la situación ahora. Yo tenía esos dos botellones, una mezcla de gases. Ajá, decimos, yo tengo dos botellones, tengo una mezcla de gases. Bueno, ok, no hay problema. Quiero que me expliques ahora cómo funciona el volumen parcial, ya no la presión, sino el volumen parcial. Ajá, ¿cómo vamos a hacer? Vas a hacer al revés, mira, no vas a trabajar con un botellón, vamos a hacerlo de otra manera. Te lo propongo que lo hagamos de otra manera. Vas a tener un pistón, un cilindro, que tiene de nuevo el gas cuadradito y el gas redondito. Tiene la mezcla de los dos gases, ¿sí? Cuadraditos y redondeles. Bien. Ahora vamos a cambiar el problema, como hace un rato habíamos dicho que era una botella que tenía un volumen constante y que yo le sacaba un gas o el otro y medía la presión. Ahora vamos a hacer lo siguiente. La presión siempre va a ser constante. La presión que yo mida acá, la presión total, va a ser constante, ¿sí? Va a ser la del émbolo este, que podría ser la presión atmosférica. Y este volumen, cuando están los dos gases, está claro que es el volumen total. Es la mezcla de los dos y ocupan ese volumen. Lo que te propongo ahora es que de nuevo hagamos el mismo truco de hace un rato, saquemos uno de los gases, sacalo, abrir una valvulita, acá hacerle un agujerito, y sacámelo al gas cuadradito, que se vaya. Ajá, ¿y quién te queda acá? El redondito, solamente. Pregunta al foro, ¿qué presión tengo aquí, chicos? Si yo mantuve la presión constante. Constante, la misma. Exactamente, que es lo que yo había llamado la presión total, ¿se acuerdan? Sí. Pero ¿cómo es el volumen que ocupa el gas si ahora está solo el gas redondito? Menor. Menor, y eso se va a llamar volumen redondito. Ese va a ser el volumen parcial del gas redonditos. ¿Se entendió? ¿Y cómo lo voy a definir al volumen parcial? El volumen parcial va a ser del gas redondito, es el que él ocupa cuando está sometido a la presión total. A la presión total. ¿Queda claro? Entonces, el volumen parcial del gas redondito es el que él ocupa, o sea, él se refiere al gas solo, ¿no? A que él ocupa, no quiero poner solo porque ya está él y se refiere al gas redondo, si está sometido a la presión total. Entonces, claramente, la presión total se mantiene constante, y si ahora quiero medir del gas cuadradito, lo saqué al circulito y mido la presión de nuevo, presión total. Y ahora el volumen que tengo acá es el volumen del gas cuadradito. Entonces, el volumen total, que es el que yo tenía inicialmente, es el volumen del redondito más el volumen parcial del gas cuadradito. O sea, el volumen total es igual al volumen parcial 1 más el volumen parcial 2. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, La
La demostración va a ser exactamente igual que la de la presión parcial y les va a quedar que el volumen parcial es igual a la fracción molar por el volumen total. ¿Se entendió? Y el volumen 2 hacen la misma demostración matemática, por eso no la repito, la hacen ustedes, ¿sí? Entonces, y de nuevo, B1 más B2 es igual a volumen total, que es la ley de Amaker. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Está clarísimo. Profe, Sí. ¿puede ir a una diapositiva anterior? Voy a la diapositiva anterior. Ahí la tenés. Gracias. ¿Se entiende la letra? Sí. Bien. Bueno, como les decía, esto que está escrito acá, que yo les he ido escribiendo un poquito más improlijo, qué sé yo, pero tratando de seguir un hilo conductor que tenga algún tipo de sentido, también lo tienen escrito en las diapositivas, ¿no? En las diapositivas está, ¿ok? Bien, avancemos un poquito más. Bueno, ahora chicos quiero pasar, ya sabiendo todo esto, quiero pasar a resolver algún problema, ¿sí? Veamos este problemita de acá, así hacemos un par de problemas y ya quedan liberados para ir a descansar, porque ya me supongo que es un poquito tarde. En ciertas condiciones la densidad de un gas es 1,64 gramos por litro. En las mismas condiciones de presión y temperatura, un litro de oxígeno tiene una masa de 1,45 gramos. ¿Cuál es la masa molecular del gas? Bueno, este problemita lo vamos a resolver bastante sencillo, porque me están dando de dato la densidad y quieren saber el peso molecular del gas. Entonces yo voy a decir, densidad. A ver, ¿qué ecuación voy a aplicar? Bueno, yo me acuerdo que había una ecuación de estado que decía que era P por B igual a nRT, pero también me acuerdo que había una ecuación que decía que presión era igual a la densidad por RT. ¿Le suena esto cuando reemplazaba el número de moles por G sobre el peso molecular, ¿no es cierto? ¿Le suena? Sí, profe. Sí. Y acá les queda el peso molecular. Bien. Entonces voy a decir, ¿qué me está dando acá el problema? Y te da la densidad, pero no conoces el peso molecular. Tenés la presión y bueno, pero ¿y de ahí cómo hago? Acá me dice que en las mismas condiciones, acá está la trampa. En las mismas condiciones de presión y temperatura, o sea, que 1 litro de gas de oxígeno 2 tiene una masa de 1,45 gramos. ¿Qué quiere decir que 1 litro tiene una masa? ¿Qué sería eso, chicos? Me dice que el primer gas, el gas 1, tiene una densidad de 1,64 gramos por litro. Y después te dice, 1 litro de oxígeno tiene una masa de 1,45. ¿Qué dato te está dando metido ahí? ¿Qué es esto? ¿La quién? La densidad. Exactamente, te están diciendo que la densidad del oxígeno vale 1,45 gramos por litro. Te la están dando disfrazada, ¿sí? Te la están dando disfrazada. Y vos decís, bueno, ¿y de ahora cómo resuelvo esto? ¿Sí? Me dan de un gas 1, que no sé qué pasa, densidad 1, RT1. No, fíjate que acá te están dando una trampa. Te dicen que bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, o sea, sería P1 y T1, tengo la densidad del oxígeno. Ah, decís vos. Entonces acá hay gato encerrado, como quien dice. Resolverlo en esta página, después volvemos. Tengo entonces, según mi problema, presión era igual a densidad sobre peso molecular RT. Quiere decir que la densidad de un cierto gas vale la presión a la cual está ese gas por el peso molecular de ese gas dividido en R, la temperatura a la cual se encuentra ese gas. En el problema este me dijeron que la densidad la conocían, pero no conocía el peso molecular. Esta era mi incógnita. Y no tenía ni la presión ni la temperatura, entonces no podía sacarlo. Pero me han dicho que la densidad del oxígeno, y ahí está la trampa, bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Ah, decís vos, entonces P1 y T1 son iguales que acá. Sí, son iguales. Ah, entonces, bueno, ¿sabés qué hagamos? Dividamos esta ecuación 1 con la ecuación 2, miembro a miembro. Entonces, divido 1 en 2 y me va a quedar densidad 1 sobre densidad 2
igual, veamos, a ver, acá me está costando mucho escribir, voy a volver a la página anterior y lo vuelvo a escribir, chicos. O sea que el problema es sumamente fácil, pero medio trabado si no nos damos cuenta. Es muy pavote, pero si no me doy cuenta matemáticamente no lo voy a poder resolver. Entonces, vuelvo a escribir lo que decía recién. La densidad del gas 1 vale presión por peso molecular sobre RT. La densidad del oxígeno vale presión por peso molecular del oxígeno dividido en R y T. Lo que te estamos diciendo acá es que las condiciones a las cuales ha sido medida la densidad 1 y la densidad 2, según mi problema, las condiciones de presión y temperatura son las mismas. Por eso te dice, en las mismas condiciones de P y T, tengo la densidad del oxígeno vale esto. Entonces, ¿qué decís vos? Bueno, mirá, dividamos 1 en 2. ¿Para qué? Para que se me simplifiquen todas las variables. Y te queda que la densidad de 1 sobre la densidad del oxígeno es igual a P por peso molecular 1 sobre RT dividido en P por peso molecular del oxígeno dividido en RT. Se te va la presión, se te va RT y te queda peso molecular 1 sobre peso molecular del oxígeno, de donde vas a despejar el peso molecular del compuesto 1, que era tu incógnita. O sea, es bastante más sencillo de lo que parece el problema, que está bastante enrevesado el enunciado. En realidad no está enrevesado, es lo que es, no se lo puede hacer más simple. Pero por ahí es como que se parecería que el problema es muy difícil y basta con trabajar con dos ecuaciones con dos incógnitas y bueno, las decido dividir miembro a miembro o bien podría haber despejado de una y reemplazado en la otra. Entonces me queda D1 es igual al peso molecular 1 sobre el peso molecular del oxígeno por la densidad del oxígeno, de donde la densidad del compuesto 1 vale el peso molecular 1 sobre el peso molecular del oxígeno, que es 32, por la densidad del oxígeno que me lo dieron de dato, que vale 1,45. Y acá tengo la densidad del gas 1, que también me la dieron de dato, que vale 1,64. Esta vale 1,64. O sea que de acá voy a despejar mi peso molecular 1, que si ustedes quieren lo pueden ir calculando, y les va a dar 32 por 1,64 dividido en 1,45. ¿Sí? 36,4 me da, profe. Sí, está bien, así daba. Entonces, el peso molecular 1 vale 36,4. ¿Se entendió, chicos, lo que he hecho? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Les hago una pregunta. ¿Están cansados ya? ¿Dejamos acá? Como usted quiera. No sé, profe, usted ve. Porque yo quisiera darles un solo problemita más. ¿Lo aguantan? Un solo problemita más. ¿Sí? Sí. Ese que está acá escrito, que dice, no, es que ese es muy largo. Uy, Dios, bueno. Es medio larguito este. Este no. A ver si este es un poquito más fácil. Un poquito más corto, que si no se les va a hacer muy largo. A ver, la composición volumétrica del aire, fíjense lo que dice, la composición volumétrica del aire dice % volumétrico del aire. Dice que tengo 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1%, acá en realidad es argón, CO2, no importa, pero está bien, es una mezcla, ya son mucho menor la cantidad de los otros gases que están metidos en el aire. Entonces, acá chicos le están dando, dice el % volumétrico del aire. Bueno, les cuento que el % volumen, es decir, sobre 100 litros, cuántos litros hay de cada uno en volumen parcial, es lo mismo
que la fracción molar. Es lo mismo que fracción molar. Y eso lo pueden demostrar ustedes de la fórmula de fracción molar y por ciento en volumen. Si vos dividís volumen 1 sobre volumen total, te vas a dar cuenta que es igual a N1 sobre N total. O sea que es igual a X1. Esto lo hacen de la ecuación de estado y entonces les queda de esta manera, ¿lo ven? La fracción en volumen es lo mismo que la fracción en moles, dividiendo de la ecuación de estado. Entonces, quiere decir que a mí me están dando de dato acá cuánto vale X1, o sea, el X del oxígeno me están diciendo que vale 0,21, el X del nitrógeno me están diciendo que vale 0,78 y el X del argón me están diciendo que vale 0,01. ¿Están todos de acuerdo con esto que acabo de hacer? Sí. Sí, profe. ¿Lo han entendido, chicos? ¿De dónde salió eso? ¿Está bien clarito? Sí. Bien. Ok. ¿Está Nicolás Moreno? No ha hablado hoy día. Sí, profe, sí, estoy hablando. Bien. ¿Y Oriana está? A Oriana no la he escuchado nunca. ¿Está Oriana? Bien, Oriana, ahí está. Lindo nombre, Oriana. Bueno, entonces, a ver, Oriana, ya que estamos, a ver si te animas, Oriana. Dice, yo tengo la fracción molar y me está diciendo calcular las presiones de esos tres gases en un recipiente de 2 litros que contiene 3 gramos de aire a 18 gramos centígrados. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este problema? ¿Cómo vamos a hacer este problema? ¿Cómo se te ocurre que lo podríamos hacer, Oriana? A ver hasta dónde llegamos. Bien, a ver. Hemos llegado a entender que tengo las fracciones molares y me dice que tengo un recipiente de 2 litros, o sea, hace cuenta que tenés una garrafa de aire. Ay, se me fue la mano con este. Vamos a dibujarla de vuelta. Tengo una garrafita de aire. Y me está diciendo, me está dando toda la información que yo necesito. Eso lo tengo cerrado, por ahí no se escapa el aire. Dice que tenés una garrafa donde la presión no me la da. Calcular las presiones parciales de estos tres gases en un recipiente de 2 litros que contiene 3 gramos de aire a 18 grados centígrados. Me dice que tengo 18 grados centígrados. Tengo una garrafa de 2 litros. La presión total no la conozco. Y tengo la mezcla de estos tres gases acá. Tengo el gas, este redondito. Tengo un gas triangulito que podría ser el argón. Y tengo un gas, lo hagamos circulito redondo, al nitrógeno, que es el que más hay. ¿Sí? Tengo entonces el gas triangulito, que es el argón. Tengo el gas oxígeno, que es el redondito oscuro. Y tengo el gas nitrógeno, que es el gas redondito de esta manera. Entonces, vos tenés una mezcla de esos tres gases. Y yo necesito, me pide el problema, calcule la presión parcial del argón, la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del nitrógeno. Y no me dan más información, no me dan la presión total. Sí, por suerte, tengo las fracciones molares de cada uno de ellos, porque lo tuve como fracción volumétrica. Acá la tienen arriba, 21,78 y 1. Entonces esto vale 0,01. Esto vale 0,21 y esto vale 0,78. Listo, tengo esos datos. Bien, resulta ser, yo sé que la presión total es la suma de las presiones parciales, pero no tengo cómo calcularla. Pero sí me están dando un dato que no es menor. Dice que tengo el recipiente y me dice que tengo 3 gramos de aire a 18 grados centígrados. Todo ese aire, toda la masa que yo tengo ahí, son 3 gramos. Toda esa masa de aire
es igual a 3 gramos. Yo les doy en adición que el peso molecular del aire es 28, ya les digo exactamente para que no nos hagamos lío, el peso molecular del aire, 28 más 0.21 por 32, es 28,56 el peso molecular del aire, ¿sí? Más o menos aproximadamente un peso molecular medio. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto vale a ver, Oriana, si te animas a calcular con la ecuación de estado, ¿cuánto vale la presión total? ¿Te animas a hacerlo, Oriana? Decía que no tenía micrófono. No tiene micrófono. Bueno, a ver, ¿quién se anima? Perdón, 29, estoy calculando mal acá. 29, 29,2 gramos mol. Entonces, a ver, Pablo Luna, ¿te acordás? A ver, Paola Suárez. Sería 29,2 por 3. ¿Cómo, Paola Suárez, estás? ¿Te acordás cómo hacíamos la ecuación de estado? No está Paola. Sí, profe. Sí. Está. ¿Cómo era la ecuación de estado, Paola? Era la presión igual a la masa por R y por T. Algo parecido. Te la canto yo. P por B igual a la masa sobre el peso molecular por R y por T. ¿Te suena? Esto era el número de moles. ¿Te suena? Sí. Bien. Tenés la información acá para calcular. Fíjate que tenés presión total, volumen total, la masa de aire y el peso molecular del aire, R y la temperatura. ¿Tenés la información para calcular la presión total? Sería la suma de las... Claro, pero no tengo esa información. Ahora te digo que la mires a la ecuación de estado, de esta ecuación, de 1. ¿Tenés la información para calcularla? ¿Ah? ¿La tenés? ¿Valores? Sí, no digo, si tenés toda la información como para que la puedas calcular. El peso Mira tu molar esquema. Acá lo tenés. Sí, Profe, 29. ¿cuál era la temperatura? ¿Cómo? ¿Cuál era la temperatura, profe? 18 grados centígrados. ¿Lo ves en el esquema o no se Sí, ve? sí, disculpe. Paola, ¿tenés la información o no? Le estoy viendo la diapositiva, ¿no? A ver, te leo, ahí lo ves en el enunciado. Sí. Tenés 2 litros el volumen, 3 gramos, a 18 grados centígrados. ¿Lo ves? Sí. Bueno, vuelvo ahora a la otra que sigue. A ver si te animas, Paola. ¿Tenés la temperatura? Sí. ¿Lo ves acá? Sí. ¿Tenés el volumen? Sí. 2 litros. ¿Tenés la masa? 2 litros. La masa, es G. 3 gramos. 3 gramos. Y tenés el peso molecular también, o sea que vos podrías calcular la presión total. ¿Se entiende? Sí. Bueno, acá te voy a hacer otra pregunta, Paola. Ahí dice que el botellón ese tiene una temperatura de 18 grados centígrados. Sí. Voy a poner 18 grados centígrados en mi ecuación. No, tiene Bien. que poner en Kelvin. Bien. ¿Cuánto pongo entonces, Paola? A los 18 centímetros le suma 273. Sí, 18 grados centígrados. Sí. 18 más 273. No es centímetro, ¿no? Ojo, Paulita. Esto es 291 Kelvin. Bien. Entonces vuelvo a poner mi ecuación. Presión total va a ser igual a los gramos sobre el peso molecular por R por T. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Perdón, acá me falta el volumen, también te queda dividiendo acá. Bien.
Entonces tengo 3 gramos dividido en 29,2 por 0,082 por la temperatura, que es 291, dividido en el volumen, que vale 2 litros. De donde la presión total, ¿cuánto vale? Ya le sacó. Yo estoy controlando igual que vos, Paola, ¿no? Sí. ¿Los demás lo están entendiendo lo que estamos haciendo? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien. Tenemos poco público hoy, ¿eh? ¿1,22 sería, profesor? Así es, 1,22 atmósferas. Muy bien, Paola, muy bien. Si querés cerrar el micrófono nomás, ya lo termino el problema, porque lo que les pedimos ahora es que calculen las presiones parciales. ¿Cómo vamos a hacer? La presión parcial del oxígeno va a ser la fracción molar por la presión total. La presión del nitrógeno va a ser la fracción molar del nitrógeno por la presión total. Ya tienen la presión total que la acabamos de calcular, y las fracciones molares, ¿ya se acuerdan que la teníamos al principio? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí. O sea, ya tienen toda la información para hacer el cálculo de la presión parcial de cada uno de los gases. ¿Entendió, chicos? Sí. Hace falta que lo calculemos. Yo creo que les dejo uno solo de ejemplo. Va a valer 0,21 por la presión total, que en este caso vale 1,22 atmósferas. O sea, vale 0,25 atmósferas. Eso es lo que les pedía el problema. Y lo mismo para el nitrógeno y lo mismo para el argón. ¿Se entendió, chicos? Sí, Sí, profe. Sí, sí, Bueno, sí, profe. acá dejo de grabar para que no se haga tan largo el video. Volvemos.